Buenos días. Bueno, continuamos trabajando con permutaciones, con elementos del grupo simétrico de grado n, y entonces estuvimos hablando de ciclos, disjuntos, y bueno, tenemos este teorema fundamental, que es el teorema de factorización única de cada permutación alfa, alfa distinto de la identidad. O sea, yo tomo una permutación alfa distinta de la identidad, entonces alfa se escribe de una única manera como productos de ciclos disjuntos de longitud mayor o igual que 2. Eso se obtenían particionando X en órbitas. Y obviamente que esto es único salvo el orden de los factores, teniendo en cuenta de que si son disjuntos conmutan. Bien. Ejemplo. Tomo en S8 esta permutación. Entonces uno calcula la órbita respecto a alfa del 1, por ejemplo. El 1 se aplica en el 2 se aplica en el 4 en el 7 y el 7 vuelve al 1. Por lo tanto, la órbita del 1 es el conjunto 1, 2, 4, 7. Le asociamos, recuerden, el ciclo pi sub 1, 1, 2, 4, 7. La órbita del 3, el 3 se aplica en el 5 en el 8 en el 6 y el 6 vuelve a aplicarse en el 3. Entonces, a la órbita del 3, que coincide con la órbita del 5, que coincide con la órbita del 8 y coincide con la órbita del 6, porque están en la misma clase de equivalencia, y asociamos el ciclo 3, 5, 8, 6. Pi 1 y pi 2 son ciclos disjuntos. Bueno, alfa entonces se escribe como producto de estos dos ciclos. El producto es la composición de los mismos, ¿no? Teniendo en cuenta la permutación. Bueno, entonces, como el orden de un K-ciclo es K, y está probado en la teoría, no voy a contar aquí la historia de este ejercicio que estaba en mi práctica y que nos lo tomaron en el parcial correspondiente. Hay una historia, toda una historia detrás de él, pero el orden de un K-ciclo es K, el orden como elemento del grupo, ¿no? Si alfa es una permutación y se factoriza como producto de R ciclos disjuntos de longitud M1, M2, MR, entonces, bueno, obvio que el orden de alfa es el mínimo común múltiplo de las longitudes de los órdenes, es decir, el mínimo común múltiplo entre M1, M2 y MR. En el ejemplo anterior, el orden de la permutación alfa es 4. O sea que si yo tomo alfa, el menor natural, tal que si yo compongo alfa compuesto con alfa compuesto con alfa, el menor natural para que me dé la identidad es 4. Bueno, pero hay un tipo particular de ciclos, un tipo particular de permutaciones que son las transposiciones. Entonces las transposiciones son ciclos de longitud 2, es decir, tienen esta forma, A1, A2. Y lo que se verifica, obviamente, es que si yo compongo, calculo alfa cuadrado, eso me da la identidad. Por lo tanto el inverso de alfa coincide con alfa. Bien. Lo que sucede es que todo ciclo de longitud mayor o igual que 2 es producto de transposiciones. Y acá tenemos dos formas de hacerlo. En la práctica uno puede verificar que estas dos cosas son iguales o que estas dos cosas son iguales. Fíjense cómo lo hago. A1 con AK,
A1 con acá menos 1 hasta terminar 1 con A2. O parto desde acá al revés, digamos. Por lo tanto, si yo tomo una permutación cualquiera para n mayor o igual que 2, entonces alfa es producto de transposiciones. Bueno, pero si eso pasa, cuando yo digo producto, me refiero a la composición. Por lo tanto, si n es mayor o igual que 2, entonces ese n está generado por la forma en que las podíamos escribir, está generado por las n-1 transposiciones A1 a 2, A1 a 3, A1 a n. En general, toda permutación alfa es producto de transposiciones no disjuntas. Esta descomposición no es única, así como no es único el número de las mismas. Lo que pasa, el ejemplo está en la teoría, en el apunte, ¿no? Lo que se conserva es la paridad de dicho número. Entonces, si yo tengo una permutación que es producto de un número par de transposiciones, cualquier otra descomposición también tiene un número par de transposiciones. Entonces, eso permite definir la siguiente noción, ¿no? Una permutación alfa se dice par si alfa es producto de un número par de transposiciones, e impar en caso contrario. Por ejemplo, el primer ejemplo, toda transposición es impar, porque, bueno, 1 es el número de transposiciones de la descomposición. 2. Si alfa es la identidad, entonces la identidad, teniendo en cuenta que su cuadrado da la identidad, se escribe así. Por lo tanto, la identidad es una permutación par. Ejemplo 3, por ejemplo, en S5 descomponemos en ciclos. El 1 va al 2, el 2 va al 3, el 3 va al 1. Entonces ahí tengo un primer ciclo. El 4 al 5, el 5 al 4. Ahí tengo el segundo ciclo. Bien, entonces ahora descomponemos en producto de transposiciones. Esta es una transposición. Entonces debemos descomponer la 1, 2, 3. Entonces si aplicamos, lo marcamos bien, el 1 con el 3 y el 1 con el 2. Entonces en S5 alfa es producto de 3 transposiciones. Por lo tanto, alfa es una permutación impar. Bueno, hasta la próxima.